Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este 10º encuentro de Ciudad Incluyente y Sociedad Empática. Y el día de hoy les traigo el tema de caracterización del espacio público alimentario informal, la informalidad urbana como factor de riesgo de obesidad. Y es que mucho se ha hablado últimamente de la relación que hay entre la obesidad, la salud, la ciudad, y sobre todo en esta época de COVID, donde observamos que la incidencia de obesidad y sobrepeso puede llegar a tener un riesgo más elevado para adquirir cierto tipo de enfermedades, incluso llegar hasta la muerte. En el caso de la ciudad, hemos observado que provee de muchos aspectos a la población, entre ellos de una buena salud, y entonces nosotros estaríamos relacionando lo que tiene que ver con la salud alimentaria y el entorno construido y los ambientes construidos. Por eso esta presentación se divide en 4 partes indispensables, que sería ambientes, informalidad alimentaria, en tanto la normatividad y las regulaciones, el estado de salud que hay en México para hacer esta relación y una caracterización del espacio público informal. Y es que el espacio público y el entorno urbano y el ambiente urbano está constituido por muchos elementos que pueden ir desde elementos muy sencillos como los cruces de cebra, espectaculares en el espacio público, las sombras que puede ser a través de los árboles, pero también a través de los edificios que componen este espacio, el arroyo vehicular, los automóviles sobre el arroyo vehicular, pero también la informalidad sobre el espacio público. Pero ¿qué pasa cuando estos entornos son promovidos por empresas que buscan difundir diversos productos y que ponen a la mano una serie de comidas que tienen que ver con el alto consumo calórico, influyen en este consumo, en el consumo de alimentos procesados, en el consumo de alimentos altos en grasas y productos ultraprocesados? Este tipo de alimentos que puede estar sobre el espacio público a través de ciertas actividades que tienen que ver con la mercadotecnia y con este mundo globalizado que está muy al alcance de todos. Estas acciones de mercadotecnia que están ahora muy de moda sobre el espacio público y que tienen que ver con marketing de guerrilla. Pero no solamente las empresas son aquellas que están poniendo al alcance de la población este tipo de productos altos en grasas, calorías, carbohidratos, sino también la informalidad alimentaria provee a la ciudad de cierto tipo de consumo. Y esto se puede tratar de poner en relación a los índices que hay en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles, en cuanto a obesidad, por ejemplo, en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles a nivel internacional, más del 71% de las muertes anuales tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades del corazón, como vamos a ver más adelante, o enfermedades respiratorias. Y estas tienen una relación directa con la obesidad. Por tanto, se hace necesario entender estos ambientes que están permeando en nuestra vida cotidiana y que tienen que ver con una serie de elementos que se definen como un constructo físico, social y estructural que se encuentra en el entorno de las personas en relación a su trabajo, a dónde viven, a dónde desarrollan ciertas actividades y que va direccionando hacia cierto tipo de actividades que pueden ser consecuencias de resultar en consecuencias con patrones de consumos que cambien un modo de alimentación y que puede ser saludable o no. El ambiente alimentario, entonces, está constituido por un entorno físico, pero también por un entorno económico, político y sociocultural. Y algunos elementos que lo componen y que se encuentran en el espacio urbano son la disponibilidad de alimentos, y esto es lo que existe en el entorno en cuanto a la disponibilidad de alimentos a través de ciertas tiendas de proximidad que tienen que ver con supermercados, restaurantes, cafeterías y que tienen cierta asequibilidad, es decir, un costo que puede ser accesible o no respecto a cierto tipo de alimentos, ya sea alimentos saludables o alimentos elevados en calorías o endulcorantes. La aceptabilidad que puede tener la población en el consumo de estos alimentos
el alojamiento de cada uno de estos establecimientos que están a disponibilidad y próximos en el ambiente alimentario y que tiene que ver con el resguardo de los alimentos, pero también con el alojamiento de las personas que visitan esos lugares. La conveniencia también puede ser evaluada a partir de las distancias que hay en relación a ingerir ciertos productos u otros. Y la deseabilidad, que tiene que ver no solo con el tiempo y la distancia, sino que tiene que ver también con la oferta disponible. Entonces, este tipo de ambientes pueden llegar a ser ambientes muy saludables o pueden llegar a ser ambientes obesogénicos. En el caso de los ambientes obesogénicos es cuando existe un exceso de productos altos en grasas y calorías que están en exposición hacia el habitante. Este tipo de productos también tiene que ver con tiendas de conveniencias que proveen de productos procesados y ultraprocesados que elevan también la ingesta calórica. Estos ambientes obesogénicos pueden verse a través de 4 dimensiones: la dimensión física, a través del entorno construido, pero a través también de los sistemas de movilidad y los usos de suelo del entorno, y la asociación que hay entre estos. Una dimensión económica, a través de la educación, el acceso a trabajo, y que esto va a dar disponibilidad para el consumo de este tipo de productos. La dimensión política, que tiene que ver con cuáles son las normas, estrategias y reglamentación que hay para regular este tipo de entornos, y la dimensión sociocultural, que tiene que ver con una escala menor y que tiene que ver con las relaciones vecinales y las prácticas también culturales que hay en el entorno. Pero el ambiente alimentario también se compone del ambiente construido y el ambiente social, y a su vez el ambiente construido contiene al ambiente alimentario. El ambiente construido, que lo conocemos un poquito más por la formación que tenemos, que tiene que ver con la densidad, que puede ser de población, de vivienda, de comercio, la diversidad de usos de suelo, el diseño de la red vial, las distancias caminables, la accesibilidad, o bien el ambiente social, que tiene que ver con la cohesión social, pero también con factores tanto individuales como factores sociales, y también factores legales y de normas y valores que están constituidos a partir de la sociedad, pero también a partir del gobierno. En el caso de diversos estudios se muestra que existe un impacto entre el ambiente construido y la salud a partir de la caminabilidad, el ruido de los autos, las áreas verdes y la contaminación, que esto también está componiendo el ambiente construido, el entorno construido. Entonces, los espacios públicos saludables, los ambientes urbanos saludables pueden constituirse a través de 3 dimensiones. Puede ser una dimensión social, la cual tiene una percepción de la seguridad, es una capa mucho más de percepción y de interacción, de identidad y de simbolismos. Una capa también que tiene que ver con una dimensión física, de accesibilidad, seguridad, mantenimiento, y donde entra el entorno alimentario, y una capa de dimensión legal, que es aquella que permea en todos los demás elementos y que rige y estructura estas dimensiones. Por tanto, la informalidad alimentaria tiene que ver con una serie de normas y regulaciones que también están constituyéndose hacia el uso del espacio público. Y esto es porque en México aproximadamente el 60% de la población trabaja dentro del sector informal, y a pesar de que únicamente el 22.5% del Producto Interno Bruto es aquel que está derivándose de la actividad informal, va variando entre un año y otro muy rápido. Entonces, si observamos las actividades de economía informal, tenemos que puede haber desde manufacturas, comercio al por mayor, construcción, transporte y correo. Y en el caso de la preparación de bebidas y alimentos, se encuentra entre el 6º y el 7º lugar. De un año a otro va variando entre 3.6% y el 4.2%. En el caso de los instrumentos de regulación, en el caso de la Ciudad de México y también de otros estados, existen leyes y normativas que van regulando el uso de la vía pública a partir de puestos informales establecidos. Por ejemplo, en la Ciudad de México está la ley que regula el comercio de comida preparada, de estructuras móviles sobre ruedas. Esta fue publicada en 2014.
está el permiso de colocación de enseres y establecimientos mercantiles en vía pública, y esta se deriva de la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, y que esta ley regula también el tipo de establecimiento y el giro que tiene, si es un giro de comercio, de servicios, de comida. En el caso del Estado de México existen permisos para comerciantes para realizar actividades, por ejemplo, en mercados públicos, en espacios públicos también, por ejemplo, los tianguis, y tienen una tipología tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y en algunos otros estados. No todos tienen una tipología tan precisa, pero tiene una tipología de lo que es un tianguis, un comercio ambulante y un comercio semifijo y móvil, pero nada más lo derivan en puestos fijos, puestos semifijos y móviles, y ambulantes, perdón. En el caso de Naucalpan se regula, que es hacia donde va nuestro caso de estudio, se regula a través del bando de Naucalpan 2020, y en su capítulo 5. Se hizo una investigación de la tipología de puestos fijos cuando se salió a campo. Se llevó únicamente la tipología de puestos fijos, semifijos y móviles, y había muchos elementos sobre el espacio público que no se podían encasillar en una sola definición. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una serie de definiciones, una subclasificación, cada una con su definición, y ver cuáles generalidades eran las que tenían esto. Entonces tuvimos una serie de definiciones como puestos informales establecidos, y estos los dividimos en fijos y semifijos, ambulantes informales como tianguis o móviles, los puestos informales formales, que son aquellos que tienen alguna regulación o algún servicio, y la extensión de puestos hacia la vía pública. En el caso de los puestos informales establecidos, se observan medidas de 4 a 6 metros cuadrados, se toma en cuenta el cuerpo humano y la movilidad con 1 metro cuadrado para ocupación de la vía pública. Los puestos informales ambulantes, que varían entre 1.5 y 2.5 metros y cuadrados, y también los puestos informales formales, aquellos que tienen alguna regulación como un servicio, pero también aquellos que pueden tener alguna regulación por medio de algún programa, como los food trucks. Y existe otra tipología de puestos informales que tienen que ver con cierta formalidad extendida hacia la calle y que se ha observado mucho durante la pandemia, que es una extensión de un puesto mercantil formal que tiene un negocio, un local, y este paga un permiso para extenderse hacia la calle. Este tiene que ser del mismo giro que es el negocio. En este caso hay muchas normativas que establecen que no debe de pasar de ciertas medidas y que se debe de dejar un mínimo de 2 metros para circulación del habitante. Sin embargo, este tipo de permisos ha corrompido la regla. En el caso de México, hace falta ver el estado de salud de la población. Hablábamos que el 71% de las muertes a nivel internacional tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, y en el caso de México, las enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas que más impactan en el tipo de muerte de manera anual. Por ejemplo, las enfermedades del corazón tienen un alto índice, es el más elevado, de ahí la diabetes mellitus, que también son enfermedades crónicas no transmisibles. Existen otro tipo de muertes, por ejemplo, si vemos la gráfica de la derecha, podemos verlo dividido por género, por sexo, perdón, y observamos que hay también ciertos elementos que tienen que ver más con la mujer y que se insertan en esta tabla, como las afecciones en el periodo perinatal y también agresiones y homicidios. Se omite el dato de las mujeres, aunque sabemos que es evidente. La prevalencia de obesidad y sobrepeso, por la cual estaríamos también muy preocupados, porque serían como determinantes para incidir en estas enfermedades crónicas no transmisibles. Observamos que en la prevalencia, sobre todo en edades de más de 20 años, se eleva muchísimo, tanto en hombres como mujeres, pero en el caso de las mujeres se desarrolla más en la obesidad, y en el caso de los hombres mucho más en sobrepeso. En el caso de la actividad física, esta ha bajado de 2013 a 2019 de manera notable, sobre todo en las mujeres. Sin embargo, se ha observado que el uso de espacios abiertos tiene un incremento mayor para realizar actividad física que el uso de espacios restringidos o cerrados. ¿Perdón?
Bueno, la caracterización del espacio público alimentario informal, bueno, el principal objetivo de la investigación, que fue caracterizar el espacio público informal alimentario en dos dimensiones, tanto material e inmaterial, desde los componentes físicos, actores, morfología urbana y políticas públicas, para observar el ambiente alimentario, pero también en sus objetivos particulares era hacer esto en torno a entornos cercanos a escuelas, porque se observó, sobre todo en el Inventario Nacional de Vivienda, con el registro de escuelas de diferentes niveles, escuelas primarias, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, sobre todo que los entornos era donde más había puestos semifijos en el entorno de alimentos y que esto estaba proveyendo de cierto tipo de externalidades a los habitantes. Si existen determinantes que van diciendo que la vida se puede dividir en decenios y que en cada uno de estos decenios se adquieren cierto tipo de hábitos que tienen que ver con la alimentación. Sobre todo en el primer decenio se ven que hay hábitos que se adquieren hasta la edad adulta, pero en los segundos y tercer decenio están determinándose estilos de vida y se están adquiriendo un círculo de consumo excesivo. En estas edades están mucho más cercanas a la actividad que tienen elevada en prevalencia de obesidad y sobrepeso, que es posterior a los 20 años, y por lo tanto estaríamos entrándolo en escuela superior. Una metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. Se seleccionó un caso de estudio, en este caso fue a conveniencia, respecto a que estábamos en temporada de COVID y por tener acceso a la información se seleccionó la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, que es una de las que menos puestos informales tienen al exterior, pero que los tienen y pueden verse detalladamente más adelante. La delimitación para el ambiente alimentario con un buffer de caminabilidad respecto a las ciudades caminables de 400 metros, de acuerdo a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, y la población objetivo fueron estudiantes, docentes, personal de apoyo y de limpieza de la ESIA Tecamachalco. La muestra mínima se calculó a partir del total de personas de 4.960 personas que recurrentemente están en la ESIA, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Esto dio como resultado una muestra de 358, pero se obtuvieron 487 por arriba, lo que hizo que bajara el índice de error y se puede aplicar un factor de expansión. Y en el caso de la documentación espacial, se tomó en cuenta un corredor de comida en vía pública con 16 puestos de comida informal y la cafetería escolar. Los instrumentos utilizados fueron desde formularios de Google, Excel para el análisis, Google Earth, AutoCAD y fotografía terrestre. Algunas de las variables ocupadas fueron, en general, edad, género, tiempos de desplazamiento y permanencia, un poco más puntual a lo individual, el índice de masa corporal, que se obtuvo a partir de la talla y el peso, el presupuesto de comidas que destinan a cada lugar y, bueno, algunas otras características que vamos a ver más adelante y que tienen que ver con las características. Se rompió la base en 3, en obesidad, sobrepeso y peso normal. Para la delimitación del caso, se observa que Naucalpan es uno de los 60 municipios del Estado de México, que tiene una composición geográfica sobre todo de cerros y laderas. En el caso de la ESIA Tecamachalco se encuentra en zona de peñascos y que tiene 977 escuelas de distintos niveles. En el caso de las escuelas de nivel superior tiene 27 escuelas con 2.965 profesores y 36.691 alumnos. El 3% de las escuelas corresponde al nivel superior y en el caso de la ESIA Tecamachalco, el 12.34% de los alumnos de nivel superior se encuentra en la ESIA Tecamachalco y el 11.12% de los profesores se encuentra en esta unidad académica. En el caso de los primeros resultados, se obtuvo que sobre todo la edad predominante estaba entre los 16 y 25 años porque el 80.5% de los encuestados eran alumnos y el 46.4% fueron de sexo femenino.
La mayoría de los encuestados, el 80.5 de 487 respuestas que se obtuvieron, hace más de una hora de su casa hacia la escuela o de la casa hacia el trabajo, y el tiempo, sobre todo que están en la escuela, abarca de 7 a 12 horas. Esto se debe a que es una escuela que no tiene turnos matutino y vespertino, sino que los alumnos pueden elegir materias a lo largo del día. En el caso de cuántas comidas hacen, de qué comidas, perdón, hacen en su estancia en el centro de trabajo o en el centro educativo, sobre todo hacen las colaciones y la comida también. En el caso del presupuesto disponible, el 52.2% gasta aproximadamente de 51 a 100 pesos de disponibilidad al día, y el 43.5% destina más o menos la mitad de su presupuesto al consumo de alimentos. La mayoría consume en las instalaciones afuera de la escuela, y esto tiene que ver por la variedad de productos, porque tienen un costo más barato, que fue más del 55%, aquellos que contestaron que debido al costo estaban ahí. Y la preparación de alimentos naturales es muy recurrente, sin embargo, también consumen en su mayoría casi el 50% productos procesados como galletas, papas, bebidas azucaradas y yogur, y también consumen alimentos ultraprocesados un 41.5%. En el caso de los productos fritos y no fritos y la preferencia de lo que se quiere, la mayoría le es indiferente, y esto representa un riesgo. Le quedan 3 minutos, doctora, perdón. Gracias, Sheila. Y esto representa un riesgo. Bueno, algo muy importante es que casi la mitad de la población se encuentra en sobrepeso y obesidad. El 35% tiene sobrepeso y obesidad en primero, segundo y tercer grado, el 9, el 2 y el 1%. Y también hay bajo peso, que esto tiene que ver con la doble carga de la malnutrición, y en el caso de la obesidad también. Si mezclamos los datos, nos dan datos muy precisos, sobre todo la población encuestada con peso normal es casi el 50%, los rangos de edad entre las personas encuestadas, sobre todo las personas jóvenes, tienen mayor peso normal, pero mientras más avanza la edad, también representa mayor obesidad. En el caso de el peso normal y sobrepeso, las mujeres tienen mayor incidencia, los hombres tienen mayor incidencia en obesidad, y las mujeres tienen mayor peso normal. Los usuarios encuestados tienen mayor obesidad de acuerdo al tipo de usuario, que serían los alumnos. En 2019, una de las generaciones que entró con mayor del 60% de obesidad en el caso de la ESIA Tecamachalco. Esta encuesta fue basada en datos anteriores a 2019, y las características alimentarias sobre todo definen que hay una disposición para prepararse los alimentos en casa, pero también hay una indiferencia entre el consumo de alimentos calóricos y no. En el caso de las instalaciones al interior de la escuela, uno de los puntos es que no se da abasto con el número de alumnos que tienen, puesto que la cafetería únicamente está con capacidad para 60. Por lo tanto, se toma en cuenta el entorno y la disponibilidad de alimentos que hay en el entorno, como tiendas de barrio, sobre todo tiendas de conveniencia y panaderías, pero lo más accesible, debido a que es una zona de peñascos y hay ciertas pendientes pronunciadas, es los puestos que se encuentran enfrente de la escuela y los productos que venden y que están más baratos y a disponibilidad de los alumnos. Se encontraron que existen dos tipos de ambientes alimentarios: uno institucional, que se basa en las normas que tiene la escuela para regir lo que provee a los alumnos a través de consejos y convocatorias, y otra, el ambiente alimentario en vía pública. Y se analizó respecto a cada uno de los puntos del ambiente alimentario, tanto la disponibilidad que hay tanto al interior como al exterior, y la proximidad que se veía. Igual con el ambiente construido, de acuerdo a la diversidad de usos de suelos, que predomina sobre todo el uso de suelo de vivienda, y las distancias hacia transportes inmediatos.
la accesibilidad en la zona y los espacios accesibles son nulos hacia tener conexiones con otros ambientes de comida. Algunas de las conclusiones más importantes es que aquí lo que se explica son los riesgos de obesidad, pero sobre todo la implicación directa que tiene el ambiente informal alimentario en México con estas formas de consumo que hay, sobre todo en torno a las escuelas y la disponibilidad al interior de las escuelas para tener ambientes saludables. También se observa que los radios de localización no solamente pueden medirse en distancias caminables, pues también las pendientes que existen alrededor pueden influir en estos desplazamientos. Se tienen que tomar en cuenta también dimensiones sociales, culturales y simbólicas y socioeconómicas, puesto que la población al interior de las escuelas es muy heterogénea y eso también debe de tomarse en cuenta. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Mildred. Pues sin duda un tema muy importante y relevante, esta relación que se hace con el espacio y los patrones también de consumo, ¿no? Esto, cuando usted lo iba narrando de cómo la informalidad